Sina que la Guerra de la Xoia contextualízase dentro dun evento pasau de la narrativa de Historias de Seda. Y nos va a dar una pista, una clave na súa contextualización al entamo de les instrucciones para poder abordar d'una manera quizá con más recursos, al menos informativos, para abordar, como digo, el propio Historias de Seda. De todas maneras, se va a poder xugar completamente al marxe de, digamos, les cuatro pieces, pero, bueno, sí que tiene ese vencello col resto de contenidos. La Guerra de la Xoia, como vos digo, é un xogo cartes sencillo de aprender, pero que tiene ese elemento estratégico de saber más o menos qué cartes voy a usar, me voy a reservar, cuáles voy a lanzar en qué momento determinado. Podemos ir juntando más o menos las cartas que se van descartando, las cartas que se van robando y las cartas que se van calteniendo, pero a la fin lo que vamos a tener de hacer es intentar quedar en sin cartas y ir ganando puntos hasta llegar a 7 o rebasarlos. También vamos a poder xugar, digamos, por bandos. Hai como 3 facciones e podemos xugar todos contra todos ou facer grupinos onde tean representar les tres facciones. Nese sentido, pues quienes vayan xuntos, independientemente de quién llegue a esos 7, pues fará que gane el equipo completo. Hai 10 tipos de cartes, 4 cartes de cada tipo, que de algunes d'elles van tener una riestra de especialidades, por decirlo de alguna manera. La soberbia, por ejemplo, que representa efectivamente esa actitud un tanto deleznable, y una carta per baxa, y es la carta más baja que hay, y siempre vamos a tener de igualar o superar. Entonces, sacantes, cuando nos llancen un lendar, que entonces vamos a tener de tirar per baxa. Pero si lanzamos una soberbia, si actuamos de manera soberbia, digamos, vamos a tener de decir ríome de ti. Si non se diz, entonces el que diga primero ríome de ti dará 2 cartes a quien non lo dixo. El resto de cartes hasta las 6 son simplemente pues cartes de sabotaje, de pequeñas expediciones, grandes expediciones, pero cuando llegamos a las 6, y esa carta que llamamos lendar, como vos decía, siempre se habrá de igualar o superar la carta que tengamos delante. Mientras que cuando llancemos o nos llancen un 6, vamos a tener de igualar ese 6 o llanzar per baixo de ese 6. Si lanzamos un 7, el 7 supone un finxu dentro del conflicto, y entonces lo que va a hacer va a ser, siempre es que se pueda lanzar, es decir, siempre es que sea superior a la carta que tengamos de responder, va a limpiar, digamos, la mesa. Todas las cartas que se están amontonando y que cuando no podamos responder, pues vamos a tener de robar y quedar con ellas, pues este 7 lo que va a hacer va a ser precisamente limpiar la mesa. Y esas cartas descartaránse para todo lo que lleva esa mano, digamos. El 8 y el espionaje, y furrula más bien saltando. Voy a poder lanzar hasta 3 cartas de iguales, porque cuando tengamos 4 en la mano tendremos de descartarles, pero si tenemos 3 8s, por ejemplo, que representen a esos espíes, vamos a poder, incluso, dependiendo del número de jugadores, autollanzanos, restando 3 cartas de la nuestra mano, autollanzanos ese espionaje para poder responder con una cuarta. Entonces estaríamos quitándonos 4 cartas de una vez. Pero también podemos saltar al que tengamos a la mano derecha. Entonces, si lanzamos una, pues se seguirá el segundo para nuestra mano derecha y así sucesivamente. Por otra parte tenemos el poder militar, que hay una carta alta, y la diplomacia, que hay otra carta alta. El 9 y el 10 son las cartas más altas. Luego Lung y una carta comodín, que lle la tregua y que supone, digamos, reiniciar un poco el monto que está enriba de la mesa. Podremos lanzar, después de que nos lancen una tregua, que como digo, podemos lanzar cuando queramos. Si lanzamos el siguiente va a poder agarrar y lanzar lo que quiera también. Y después hay una serie de cuestiones a la fin que tienen que ver con los puntos. Si nos ganamos con un 2, porque la nuestra última carta hay un 2, o 2 doses,
3 doses, vamos ganar efectivamente y vamos a agarrar el nuestro punto de victoria, pero también es verdad que otorgaremos a los demás tantos puntos como doses llancemos, porque estamos humildando a los demás, estamos utilizando una soberbia máxima para ganar, y esto pues digamos que lo penaliza un poquitín el juego, entre comillas lo penaliza. Si terminamos, por ejemplo, con 7, imaginemos que la nuestra última carta hay un 7, agarraremos un punto extra, agarraremos el punto que por terminar primeros en 100 cartas, pero también después agarraremos un punto más por ese 7. Si lanzamos 2 7, pues agarraremos 2 puntos más extras. Si terminamos, por ejemplo, con 8, que son los espíes, lo que estaremos haciendo será ganar el nuestro punto de victoria de esa mano, porque fuimos los últimos en terminar, pero también estaríamos restando tantos puntos al resto de jugadores por cada carta de 8, digamos, de espionaje que lancemos. Entonces vamos a tener de medir bastante bien la estrategia, porque la propia de imposición de les cartes alentamos la partida y un poco mato. Quiero decir, entamamos con 2 cartes na mano, entamamos con 2 cartes boca abajo que nada más podremos ver cuando no tengamos ninguna carta, y que además veremos cuando la levantemos para lanzarla, o sea, será a ciegues, digamos, y 2 cartes boca arriba, en riba de esos 2 que están boca abajo, que podremos utilizarlo cuando nos quede, cuando ya no haya cartes a robar en mazo y tengamos la mano o ninguna o una carta. Ahí sí que podremos combinarles con los 2 que tendremos boca arriba, en riba de las cartas que están boca abajo. Así que, más allá de que veamos en algún vídeo probablemente posterior, durante la campaña, pues de algún vídeo, ya digo,